Buenas noches a todos los que se empiezan a conectar. Vamos a invitar hoy al profesor Luis Chacín del CIEF. Un momento, por favor, para que esté conversando con nosotros en torno a los referentes fotográficos para desarrollar un trabajo. Ok, estamos ya aquí apareciendo, muy bien. Muchas gracias a todos los que se conectan a esta hora. Queremos agradecer también a nuestros aliados. Roberto Mata, Taller de Fotografía, David and Joseph, EFA Contigo, Centro de Investigaciones y Estudios Fotográficos CIEF, Trasnoche Cultural, Giselle Berens Photography, Librería El Buscón y Esfera Cultural. Vamos a estar hablando acerca de los referentes, cómo podemos encontrar inspiración dentro de otros fotógrafos, otros trabajos dentro de las artes plásticas y el cine. Aquí tenemos a Luis Chacín para que esté con nosotros, por conectarse. Esperando, vamos. Esta es la sexta charla que ya estamos dando. Estamos online. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Ezequiel? Buenas noches a todos. Gracias por conectarse hasta ahora. Saludos también a los que nos ven. Queremos arrancar un poco esta dinámica que va a ser un poco de ver imágenes, conversarlas, también responder las preguntas de todos los que están. Por favor, vayan anotando cosas que quieran preguntar y la dejan abajo en la cajita de comentarios. Estaremos pendientes de eso. Luego, Luis, para comenzar, quisiera que te presentaras de los que estamos acerca. Perfecto. Bueno, yo soy Luis Chacín, soy fotógrafo de hace algún tiempo, 20 años que llevo en esto. Todo esto lo empecé por los museos, empecé a trabajar en centros de arte, ¿no? En principio en el Museo de Bellas Artes, en la Galería de Arte Nacional, tuve el Museo Nacional de la Fotografía y en otros sitios, ¿no? Entonces, lo que me llevó a estar vinculado con exposiciones fotográficas, con fotógrafos, ese fue el primer paso. Y cuando te digo con fotógrafos, trabajando con ellos desde el laboratorio, siendo su asistente y así, haciendo muchos talleres, me fui formando y bueno, de esta manera, y no solo me fui formando, sino que dije, bueno, yo también me gusta dar clases, cómo buscar una metodología para dar clases, y he dado talleres, cursos en diferentes universidades y centros de estudio. Ahorita estoy en Avecofa, estuve en la Universidad de las Artes también dando clases, ahorita estoy en el CIEF exactamente. Pero no estoy dando clases en el CIEF, sino que estoy en labor como director de hace algún tiempo. Que fueron los inicios. Bueno, fíjate, a nivel profesional, o sea, que está lo que tú haces como profesional y está lo que haces porque te gusta, ¿no? A nivel profesional, lo que he realizado son registros fotográficos para exposiciones, reproducción de obras de arte, eso dentro de los museos. Sin embargo, mi trabajo personal tiene que ver más una búsqueda de fotografía de calle, retrato he hecho bastante, pero es un trabajo que se separa bastante de lo que tiene que ver con lo que hago a nivel profesional. Es lo que me gusta, ¿no? Aparte, ¿no? Este tipo de cosas. Y la investigación en la fotografía es el campo de estudio que me llama mucho la atención, que es la fotografía venezolana. Entiendo entonces que se trata de algo muy personal que capaz es como para, no digamos un hobby, pero sí algo realmente como para expresar cosas muy tuyas. ¿Me puedes repetir la pregunta? Te escuché un poco mal. Cosas que es como personal, pues, lo realizas a modo como de eso, pues de una expresión tuya, no a nivel profesional, sino como educativo. Sí, bueno, hacer fotografías implica leer sobre fotografía, estar vinculado a otros elementos que no solamente es hacer el clip. Y dentro de este campo que te indico que tiene que ver con hacer fotos, desde lo que me gusta, desde lo personal, eso lo ha llevado a salas expositivas, lo he expuesto, o sea, lo he llevado también a un nivel diferente del básico de hacer unas fotos porque me gustan y guardarlas en mi computadora, no es tener un cuerpo de trabajo y tener referencias expositivas que he realizado, bueno,
empecé exponiendo en sitios, ¿verdad?, muy pequeños y bueno, he hecho exposiciones por ejemplo, en el Museo de Arte Contemporáneo. Entonces, bueno, ya. Genial, muy bien. Ya como para entrar dentro de la materia que nos corresponde hoy, ¿cómo podemos relacionar el tema de los referentes y la institución dentro de un trabajo fotográfico? Perfecto. El tema de los referentes, eso yo quería como que abordarlo porque, bueno, normalmente uno sale, hay distintos tipos de fotógrafos. Está el fotógrafo que sale a esa realidad o a cumplir su labor, ya sea profesional o por los elementos que te gustan, sin nada en mente, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver qué encuentro, vamos a ver de qué manera lo hago. Y hay otros fotógrafos que se prepara y dice, bueno, yo quiero hacer tal tema y yo me voy a preparar, yo voy a buscar información sobre el tema. Entonces serían como a grandes rasgos dos tipos o dos maneras de hacer y ninguna, o sea, de ambas formas que la hagas está muy bien. Sin embargo, si sales, ¿verdad?, sin una idea específica de lo que vayas a hacer, es bueno que luego que tengas tus imágenes empiezas a buscar, la verdad, cuáles son esos referentes. Entonces por aquí empieza el tema. Un referente es un elemento que tienes como de atención, algo que te guía que puede ser inclusive tu mismo trabajo. Muchas veces nosotros generamos trabajo y lo entendemos después. ¿Sí? Hay que como que analizar ese trabajo que tú ya hiciste y eso puede servir como tu referente, es una base para lo que tú vayas a hacer en un futuro, ¿no? Eso sería un tipo de referente y los otros son los fotógrafos, por ejemplo, clásicos que siempre nos han enseñado en la historia de la fotografía, pero cada quien se plantea su referente desde lo que conoce, desde sus gustos, ¿no? Pues, normalmente cuando haces un taller de fotografía te dan como los clásicos, sin embargo cada quien busca su camino, esos referentes que realmente se van con lo que te gusta, con lo que está vinculado a tu trabajo. Claro, Y esos referentes, Ezequiel, Ezequiel, no solamente son fotográficos, también puedes venir de otros ámbitos, ¿no? De la literatura, del cine, del teatro, de las artes plásticas, de la arquitectura, de la música. Entonces, no solamente es lo visual. ¿me escuchas? Te escucho un poco mal. Un poco para todos los que se conectan, empiezo a dejar sus preguntas, ¿no? O sea, tú preparaste un tema, una serie de imágenes de fotógrafos, no sé si quieres que empecemos por ahí, o también como abordar el tema de eso, pues, cómo podemos nosotros buscar nuestros propios referentes. Hablabas de algo que me llama la atención, que tu propio trabajo puede ser un referente. Sí. Fíjate que he visto el caso de algunos fotógrafos, vamos a hacerte un ejemplo puntual, por ejemplo, el fotógrafo Edgar Moreno. En sus charlas, un fotógrafo importante a nivel nacional, ¿no?, venezolano, en sus charlas ha dicho que revisando esas fotos que ha hecho, ha encontrado elementos con los cuales seguir en adelante, pero cuando hizo esas fotos no tuvo ni idea de lo que estaba captando, ¿no? Porque estaba buscando otro tema, pero resulta que esas fotos, esa información te sirvió para un trabajo futuro. Eso le sirvió, por ejemplo, el caso puntual se llama una serie que se llama La Carga. Son gente cargando cosas en diferentes partes del mundo. Pero resulta que cuando él estaba captando eso en viaje que hizo, ese no era el tema que estaba tratando. Entonces, para él fue un referente, pero fue a partir de una revisión de su archivo, de una investigación de lo que él estaba haciendo, pero a nivel inconscientemente fue que posteriormente se dio cuenta. Entonces, esto nos da también, nos hace que nos concentremos en lo que es la importancia de la investigación, de tú como fotógrafo investigar y no solamente quedarte con lo que tienes en las manos. Por ejemplo, ahorita con este concurso que se está planteando de la Escuela Nacional de Cine, bueno, hay una realidad que todos hemos llevado estos últimos 3 meses, quizás más. Entonces, bueno,
esto nos ha dado, ¿verdad? Esa convivencia nos ha dado esos elementos que podemos referenciar, ya sea en nuestra casa o de la casa lo que podemos observar. Yo las imágenes que traje, ¿sí? Para que pusiera, eran algunos referentes que podíamos tomar y empezar a hablar a partir de ellos, pero no son los únicos, como dice, cada quien se va a buscar esos referentes porque cada quien tiene gustos diferentes. Y quieres colocarlos, Me llama mucho la atención eso porque también como que nos ayuda ya a consolidar nuestro propio lenguaje, nuestro propio trabajo y también eso, al momento de revisar, aprendemos de nosotros mismos. Voy aquí a colocar el trabajo que colocaste. ¿Listo? ¿Se ve bien? yo lo veo, sí, yo lo veo, bueno, en este caso, fíjense, yo hice como una selección de autores para empezar a hablar de allí y que se vincularan con la temática del concurso, es nuestra cotidianidad, cada quien tiene, destaca esos elementos básicos, aquí con William Eggleston, que es un fotógrafo nacido en el año 39, fotos de los que vamos a ver en algunas de las que incluí aquí son de los años 70 aproximadamente. Bueno, es revisar aquello donde vivimos, de qué manera lo hacemos y si quieres ve pasando un poquito para que otras de las imágenes, desde lo básico, ajá, sube otra vez, disculpe, porque yo estaba viendo, era mi computadora que tengo otra imagen. Ok, ahora sí. A las de William Eggleston. Esas imágenes que son básicas de lo cotidiano, esas son como el caldo de cultivo donde podemos conseguir cierta inspiración. Y cuando hablamos de referente no es que vamos a tomar como una copia calcada de un autor, no. Son ciertos elementos. Yo, por ejemplo, de Eggleston podría decir, bueno, vamos a trabajar a partir de de qué manera se expresa a partir del color. Eggleston es un maestro porque todavía sigue vivo, William Eggleston, en lo que es donde fija su mirada de verdad y cómo el color es importante. Entonces, si lo tomamos como referente, no es que me va a copiar totalmente de Eggleston, simplemente, ¿verdad? Es cómo él toma el color. Este es uno de los ejemplos en los que podríamos manejar, ¿no? En su obra es muy interesante, donde él toma sobre todo los elementos cotidianos y les da una importancia. Ya puedes Creo que seguir ahora sí. estaba un punto importante como el serio también al momento de ver y de saber qué tomar de cada referente. Exacto. Fíjate en otro autor, un autor también americano, se llama Alex Harris, ya más o menos de los años, Alex Harris, años 80, años 90, tomé como diferentes décadas, ¿no? Entonces él en este libro, esta es la portada de un libro que se llama Rojo, Azul y Blanco. En este caso, él hace retratos en Nuevo México, pero él lo que hace es retratos no de personas, sino de dónde viven esas personas. Entonces, ¿qué características tienen? Entonces, vamos a ver algunos de esas imágenes que tiene este autor. Ajá. En este caso, creo que se saltaron Este es de Eccleston. Se saltaron las diapos, no hay problema. Este es de Eggleston, del trabajo que veíamos anteriormente y de lo que refería yo al trabajo del color. Este también es de Eggleston. Tomarlo cotidiano. Ahí se saltó. Eggleston otra vez. Perfecto. Ok, esta sí es de Alex Harris. En este caso es qué elementos de esa cotidianidad me hablan del personaje. Y son retratos, ¿eh? Son retratos sin que aparezca ninguna persona. Bueno, eso es algo que podríamos manejar. Y similar a Eggleston, ese trabajo del color, ese destacar. Puedes continuar. Exactamente. Entonces, es un retrato como de la identidad cultural puntualmente, ¿no? De esas familias. Okay. Ajá.
sí, muchas seguimos, texturas, es muchos... parte del trabajo. Sí, además que es de esa situación, de esa puesta en escena, ahí podríamos elaborar como un escrito de cómo es esa persona. Entonces, si lo tomamos como referente y nos vemos a nosotros mismos, a nuestros hogares, ¿verdad? ¿Cómo nos puede, a partir de lo que encuentran en nuestros hogares, cómo nos podemos referenciar, ¿no? Eso es lo que te llega. Es cómo tomar eso en cuenta para buscar los referentes. Ahora, en este caso, viene una venezolana que es una fotógrafa bastante importante, que se llama Ángela Bonadies. Ángela Bonadies, ella creo que vive ahorita en España. Ella, verdad, que es una excelente fotógrafa y que también ha tomado este tipo de casos de tomar los elementos cotidianos y hacer referencia a ellos. ¿Quieres? Pasamos a la próxima foto. Ajá. Este carrusel, ¿verdad? Que se nos enredó muchísimo. Esta imagen es del anterior fotógrafo. Vamos a seguir. Pero tienen elementos que se vinculan, ellos dos. Exacto. Ella, esta también es de Ángela Bonadies. Ella empezó a hacer, en este caso, una serie anterior y esta, lo que era visitar personas y empezar a ver cómo ese entorno le habla de cómo esas personas son. Y entonces ha elaborado un trabajo de archivo bastante interesante a partir de la observación, de detallar a ese tipo de personas. Ángela Bonadies, creo que hay una imagen más de ella. Si no se ha saltado más, sí, exactamente. Y esto es todavía algo más contemporáneo. Adelante, Ezequiel. Okay. ¿Puedes pasar al anterior, por favor? Esta. Exactamente. Fíjate que esto no es solamente ya hacer la referencia a un sitio, una imagen, sino entonces cómo detallar, hacer un inventario de elementos, ¿no? Entonces ahí pasa también lo que es la palabra, pasa a ser un elemento, ya esto es una obra más conceptual. Entonces lo que habíamos visto antes era como más documental, el elemento conceptual también puede ser un referente para nosotros. ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, tenemos que hacer una interpretación diferente a ese autor para que se convierta en algo personal. Claro, para están viendo aquí mi imagen, como que la otra parte de la pantalla, donde se ve un diagrama de la fotografía, un poco, es una ilustración que imita esta imagen y las enumera. Sí, yo la voy a mostrar aquí para que veas exactamente. Enumera exactamente lo que es la fotografía. Entonces, bueno, estamos ante un referente ya conceptual. Y bueno, esto era, el tema tiene que ver con inmigrantes. Okay. O unas fotos que se vinculan bastante. Esto es Ajá. Ese que te escucho bastante mal, pero yo voy a seguir conversando porque si no, fíjate, en este caso, igual, ahora volvemos, yo vivo en Parque Central, aquí en Caracas, entonces para mí esto es muy cotidiano, ¿no? Pero el fotógrafo venezolano Luis Salmerón, lamentablemente falleció en el 91. Bueno, hizo una carrera que tiene una carrera como muy intimista, ¿no? Él hacía su espacio de trabajo, lo que era su apartamento aquí en Parque Central, era un espacio donde nudos, quería un trabajo bastante interesante. Y aquí, bueno, en este caso, como referencia su propio hogar y esos elementos que tienen que ver con su trabajo, lo voy a mostrar de cerca para que se noten lo que son los negativos, todos estos elementos, cómo lo incluimos en nuestras imágenes, ¿verdad? Y al incluirlos en nuestras imágenes, bueno, no es necesario que salgamos nosotros, sino que ya al ver una cama, como está la foto de la izquierda, con
está desordenado, eso es un elemento referencial que dejamos allí. Para la siguiente. Ajá. Sí, no sé qué pasó aquí. Bonadies también es de la serie de Angela Bonadies, de ese registro de lo cotidiano también. Angela Bonadies. Ajá, seguimos adelante. Ok, ahora vamos a hacer referencia a un fotógrafo venezolano que es bastante activo, que se llama Vladimir Marcano. Vladimir hizo una exposición en el Museo Alejandro Otero hace algún tiempo que se llamaba Objetos Especulares. Y esa exposición fue muy interesante, ¿no? Porque era fotografiar elementos muy cercanos. Yo no sé, o no recuerdo si se referían todos a su casa, pero parecen como tal, ¿no? Entonces, eso es otro elemento, es fotografiar elementos mucho más íntimos que hablen de mí. En objetos especulares, quieres, pues, pasa que sigue avanzando, es una foto que es de otro autor. Todo se corrió aquí. Exactamente, son fotografías realizadas por Vladimir y expuestas de una manera bastante íntima, y voy a acercarme a algunas de ellas. Objetos especulares. Los objetos especulares, según entiendo, son esos elementos que causan reflejos. Pero allí estamos hablando que hay elementos que me pueden sugerir ciertas abstracciones. O sea, ¿no? Aquí él siento yo que se estaba alejando de esa realidad a partir de su cotidianidad. Ajá, puedes seguir avanzando. Exactamente. Y esto es simplemente las fotos del catálogo de la exposición. La exposición era muy interesante porque tú te tenías que acercar, las fotos eran muy pequeñitas, te tenías que acercar como unas ventanitas y buscar esa intimidad. Entonces, esa es otra manera de plantearse, o sea, buscar esa intimidad en imágenes. ¿De qué manera lo podrías hacer con lo que tienes en tu casa? Ajá. Todo esto es Vladimir Marcano. Él creo que ha dado recientemente dio unos talleres en Roberto Mata. Excelente autor. Correcto. Seguimos mostrando un poco. Si me preguntaste algo, no te escuché bien. Tranquilo, estoy aquí. Sí, exactamente, es buscar. Perfecto. Es observar cómo los autores se acercan a los temas y de esa manera que te pueda servir como una guía. Sin embargo, de acuerdo a tus gustos, ¿no? Tú tienes que buscar toda ese menú de donde tú podrías tomar ideas. Y como ves en algunas imágenes, esto también puede llevarnos a la abstracción. No necesariamente tiene que ser algo figurativo, porque también la abstracción es un tipo de lenguaje, un lenguaje que pudiese ir más hacia lo plástico. Correcto. ¿Qué cambiamos? Aquí cambiamos, pero antes de eso quiero que vayas atrás, porque hay un fotógrafo que se pasó y quiero que veamos una imagen, la imagen que es totalmente apaisada, esa imagen. Esa imagen hace referencia a un fotógrafo documental que se llama Eso Álvarez. Eso Álvarez, años 80, años 90, él desarrolló una serie que también son una buena referencia. Esta primera serie se llama Apartamento 711, del 81 a 1990. ¿Y qué hace aquí Eso Álvarez? Simplemente hace un trabajo sobre su familia. Y en la otra foto, en la que está al lado, ¿verdad? Se llaman Los Muchachos del 23, el día del 23 de enero. Entonces, esas fotos de su comunidad, de las personas con las cuales acostumbraba a tratarse, en este caso los niños. Entonces, son otros trabajos referenciales netamente documentales, en este caso. Ahora sí, Ezequiel, podemos pasar al otro autor. Ok, bueno, yo no sé si ustedes conocerán, para los que son más cercanos al diseño,
un diseñador llamado Geir Leufer. Geir Leufer fue un diseñador excelente, trabajó en varios museos y en cuanto a al trabajo para catálogos era excelente. Y él hizo en su casa, todas estas imágenes que se van a ver posteriormente, todas las hizo en su casa. Se llama Penthouse B, se llama. Es una serie que tiene que ver, es cuál fue la inventiva que él aplicó un diseñador sin ningún tipo de efectos especiales, simplemente con muchas imágenes como de tipo constructivas, ¿no? Es unir ciertos elementos, ciertas perspectivas para crear imágenes que son analógicas, por cierto, y que no son intervenidas. Pero si tú te pones a detallar toda la inventividad que podemos hacer con los elementos básicos que contamos. Ajá, si quieres, ve pasando para que veas otras de las imágenes. Este autor, ¿cierto? Fue el esposo, pues ya falleció en los dos, de Gego, la artista plástica. Entonces él vivía con Gego, entonces en algunas partes vemos obras de Gego. Todas estas son de ese Penthouse B, del trabajo de este autor. Yo te estoy escuchando bien, Ezequiel, si me estás preguntando algo ahorita. Bueno. Estoy dejando ahorita en silencio para que podamos apreciar y favorecer la conexión. Pero realmente lo que veo es muy impreciso y a veces llaman a lo surreal. Sí. Y que fueron no son montajes, ¿no? Y son con los elementos con los que contaba, ¿no? Este trabajo lo presentó en el Museo de Bellas Artes, un concurso, y fue ganador o sea, es parte de la colección del Museo de Bellas Artes de fotografía, porque entró a la colección de esa manera. Lo que son los arquitectos, lo que son los diseñadores, por supuesto, tienen muy buen ojo para la fotografía. Esa es Gego, su esposa, la artista plástico, Gertrude Goldsmith. Por 10, tamaño carta. Pero son muy interesantes. Como las plantas. Característicos con la luz, el contraste y el nivel de los negros, que también son realmente bastante fuertes. Sí, contraste. Y bueno, fíjate, esa me encanta, esa imagen. También es de su casa hacia afuera, toda esa realidad, ¿no? De su penthouse. Okay. Hasta todas sus mascotas aquí aparecen. Sí. Bueno, además de esto, quisiera referir algo que se está sucediendo, no estoy seguro si ya terminó este concurso, que es el concurso Foto España, ¿no? Esto también es una referencia, hay que todo tipo de fotógrafos de todo el mundo, y es lo que estuvo pasando en esa cuarentena, ¿no? Entonces, verdad que me pareció bien interesante. Hay fotos profesionales y fotos que totalmente básicas, pero sin embargo es una buena referencia, pero lo que está pasando al todo es ver y aprender de lo que se puede observar, de qué manera las personas están viviendo esto y enfrentarlo a tu propia realidad. Sí, realmente esa es la invitación para los personas. A crear Ezequiel, no te escucho nada. Seguimos viendo y todos los que nos escuchen van a poder ver esto grabado. Ahora sí te estoy escuchando. ¿Puedes repetirme la pregunta? Porque sí, es como... Ok, ahora yo quiero también referirme a algo que tiene que ver con muchas veces dices, bueno, yo recuerdo que tuve unos alumnos que me decían, profesor, es que no quiero, no me gusta como esos referentes porque no quiero como copiarme de nadie, ¿no?
Yo le decía, no, no es copiarte. Si te copias, quizás está mal, porque no es la idea, ¿no? La idea es que tú busques esos elementos en otros autores, transformes esa información y generes algo propio, algo particular. Y como ejemplo de esto, te voy a mostrar acá el trabajo de Cindy Sherman, fotógrafa también americana, en un trabajo que se llama Fotogramas sin título. Y ese trabajo es interesante porque, bueno, ella estudió cine y fotografía. Entonces ella se fue haciendo, ella tiene mucho trabajo, pero este es uno de sus primeros trabajos de los años 70. Empezó a hacer trabajos que vinculen el cine, escenas clásicas del cine, donde ella siempre es la autora. Es decir, son autorretratos. Entonces, ella está plagiando una escena, es decir, es un fotograma de una escena de cine, y a partir de eso se está autorretratando. Todas tienen que ver con el caso de la mujer, ¿no? Muchas que sí, de Marley, otras actrices clásicas. Entonces, bueno, está tomando una realidad que tiene que ver con el cine para plantearla para un trabajo personal. Entonces, porque en estos casos el plagio también en el arte contemporáneo también está contemplado como una forma de trabajo. Inclusive hay fotógrafos que se llama apropiación, se apropian cosas que no son de ellos, pero inclusive lo dicen. Y en eso consiste, y eso es arte conceptual. Entonces, ¿dónde está la obra allí? No en lo que se plagió puntualmente, sino en la idea que tuvo de hacerlo. Eso también es un referente. Entonces, para nuestro caso, para este concurso, por supuesto, siempre y cuando no transgreda las pautas que tiene, lo podrían hacer. Claro. Un poco una invitación, Luis, para que deseen conocer más de fotografía venezolana. ¿A dónde pueden acudir? ¿Algún portal, alguna biblioteca? Bueno, las fuentes de fotografía venezolana, bueno, yo les recomiendo que vayan, cuando hayan exposiciones, vayan a los museos. La Biblioteca Nacional tiene las fuentes, es decir, si tú quieres ver el original, ver, por supuesto, las fotografías en una pantalla es una cosa y ver los originales, ver catálogos de fotografía. Hay escuelas de fotografía como, por ejemplo, bueno, en el CIEF tenemos una biblioteca donde hay un buen capítulo de fotografía venezolana. Sé que también en la ONG, la Organización Nelson Garrido, también tienen su biblioteca que contempla bastante fotografía venezolana, y hay fotógrafos como Jorge Luis Santos, por ejemplo, que tiene, usted no recuerdo su página exactamente, tiene un blog donde él lo que hace es de investigación sobre la fotografía venezolana, pero puntualmente fotolibro. Ese es un tipo de acercamiento. Entonces eso. Y eso es bueno, tener referentes extranjeros y tener referentes venezolanos, conocer ambas caras y no solamente quedarte con de repente la información que recibiste en un taller donde, por ejemplo, te dieron de referente a Cartier-Bresson, que es excelente, pero también tenemos nuestros fotógrafos importantes aquí. De la Total salió un libro excelente hace varios años que tiene que ver con los premios nacionales de fotografía. Eso podría ser una buena opción también para conocer quiénes fueron, pero de allí hay muchísimos más autores. Y estar pendiente de lo que pasa, ¿no? De las exposiciones. Tienen 48 horas para hacer. ¿Tú qué les puedes recomendar al momento de eso, de enfrentarse a un referente y realizar esta fotografía? ¿Qué les puedo recomendar? Bueno, que primero no piensen en lo más sencillo. Piensen en lo más sencillo ante un tema, y después a partir de eso empiezan a generar trabajo, empiecen a revisar. No se queden pensando de que todo va a estar, ya la idea la tienen que tener concebida para hacer las fotos, no. Empiecen con bocetos, y esos bocetos quizás se vayan a transformar. Quizás la idea inicial que tenían o ese acercamiento va a cambiar totalmente, pero empiecen a hacer, y a partir de ese hacer fotos, empiecen a revisar autores. Entonces, que serían esos referentes que te pueden ayudar y no quedarse como que en el aparato, ¿no? Hay ejercicios de fotografía que uno manda como profesor donde dice, trata de hacer fotos en tu casa
Porque hay muchas personas que se frenan y creen que solamente pueden hacer buenas fotos si están en un lugar interesante. Tienes que empezar desde tu casa y después, bueno, ya comenzarás con elementos de composición, luz y sombra, con lo básico. Eso te va a dar como una pauta. Justamente eso es lo que buscamos, estimular la actividad y el hecho fotográfico en este momento de confinamiento, realmente que los participantes se sientan, eso, pues bienvenidos a expresarse. Exacto. Y también buscar dentro de sí mismo cómo se siente. No solamente lo que vemos, como decía John Sarosky, un crítico norteamericano, que es la fotografía esta ventana, lo que se ve en el exterior, sino ver cómo tú te sientes y cómo expresas lo que sientes a través de la imagen, ¿no? Esos elementos interiores, que bueno, es interesante verlos, ¿no? A veces la gente está deprimida. Otro fotógrafo, se llama Hernán Villar, me decía que yo hago mis mejores fotos las hago cuando estoy bravo. Entonces, eso es expresar un sentimiento y él iba y hacía fotos en ese momento. Entonces, eso es una. Llena de energía y motivación para crear y para participar en este concurso. Sí, exactamente, les pido que, bueno, que de verdad que abran su mente y traten de aprovecharlo, traten de disfrutarlo. Perfecto. Gracias Luis por tu tiempo y por darnos toda esta cantidad de referentes. Esto va a quedar grabado en nuestro Instagram Live y también en las historias vamos a estar publicando un poco de estas fotografías para que ustedes investiguen. También tienen que hacer la parte de ustedes desde la tarea. Exactamente, sí, sí. Cada quien buscar sus propios autores. Nos despedimos, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Ya, Ezequiel. pues, estamos conversando con Luis Chacín, docente del CIEF, investigador venezolano. Para todos los que tienen preguntas, esto pueden empezar a escribir en los comentarios de los posts relacionados al concurso. También pueden ver las bases del concurso en nuestra página web. Y esto no solamente queda grabado acá en nuestro Instagram, sino que también en nuestra plataforma ENC Online, con un conjunto de masterclass. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Nos vamos agradeciendo también a nuestros aliados, Roberto Mata, Taller de Fotografía, David and Joseph, Centro de Investigaciones y Estudios Fotográficos, CIEF, Escuela EFPA Contigo, Trasnoche Cultural, Giselle Blair Photography, Librería El Buscón y Esfera Cultural. Vamos a ver mañana justamente con Giselle, pero va a ser por YouTube. Entonces yo les quiero pedir que estén pendientes para que sepan meterse y eso, pues busquen el link y nos vamos a ir y estamos hablando de Lightroom. Vamos a hablar sobre el procesamiento de las imágenes y la postproducción para que también empecemos a profundizar en torno a esto. Muchas gracias y feliz noche. Hasta luego.